A continuación iniciaremos la mesa redonda en la que 5 distinguidos profesores que forman parte de nuestro cuerpo docente actual y que han impartido clases en diferentes etapas a lo largo de la historia de la universidad, nos platican de la evolución en la forma de impartir clases en nuestra querida institución. Me permito comentarles que tendremos el placer de contar con el doctor Zabalza como moderador de esta mesa redonda. Muchas gracias, doctor Zabalza. Me permito leer a continuación una breve semblanza de nuestro primer panelista, el maestro Daniel Bello Roch. Nació en la Ciudad de México en 1945, es egresado de la licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac, en la que se graduó con mención honorífica. Es egresado de la Maestría en Finanzas y Mercadotecnia del Instituto Tecnológico de Monterrey, también graduado con mención honorífica. Recientemente concluyó el diplomado en Metodologías Activas en el Cefad de la Universidad Anáhuac. En su amplia vida profesional ocupó puestos directivos en diversos bancos. Actualmente es vicepresidente del Consejo de Administración de los Colegios Peterson, miembro del Consejo Consultivo de Farmatel y consultor en importantes empresas. En 1970 inició su labor docente en nuestra universidad, interrumpida en algunos periodos por su vida profesional y retomada desde hace varios años en la Facultad de Economía y Negocios, donde imparte clases en licenciatura y posgrado. Cedo la palabra al maestro Daniel Bello. Bienvenido. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Aquí pusieron ahí como primero porque llevo mucha historia aquí en la Anáhuac. Yo empecé inclusive en la Anáhuac cuando estaba en las Lomas de Chapultepec. Inauguramos estos edificios y acabando la carrera me llevaba mucho la docencia. Entonces entré como maestro adjunto en la carrera de Administración de Empresas, dando dos temas. Primero fue Mercadotecnia y posteriormente fue Finanzas. Entonces, eso me da más o menos unos 44 años de que llevo dando clases, como bien decía, no continuamente, sino poco a poco. Entonces aquí, cuando tomé el reto, dije, me estoy aventando ahora, ¿qué voy a hacer? Ya dije que sí iba a dar clases, pero la verdad dije, pues, primero entonces hice un cuadro de los 60 profesores que tuvimos durante la carrera. Y entonces fui poniendo palomitas a aquellos que decía, me gustó cómo enseñó las materias, cuáles no, otros me dije, esos no, porque son muy buenos, pero no entendíamos mucho. Entonces ese fue mi proceso de selección inicial. Posteriormente dije, bueno, tengo que prepararme también para hablar en público. Y pues la verdad no había tenido ninguna experiencia, ninguna clase de eso. Entonces me hizo muy fácil. Los domingos, cuando iba a misa, pedía leer el Evangelio. Digo, el Evangelio no, las lecturas. Y ahí practiqué más o menos mi enfrentamiento con un auditorio, pero pues todo fue bastante bonito y bien hecho. Además yo traía varias ideas. Yo dentro de la experiencia que llevaba yo, el high school, lo hice en Canadá, y un sistema completamente diferente al que llevábamos aquí en varias cosas. Una cosa que me llamó mucho la atención fue allá las materias de literatura inglesa y literatura francesa, en la cual, cuando tomé aquí en México la literatura mexicana, nos hacían conocer, ¿verdad?, quiénes habían escrito, qué autores habían escrito libros, cuáles eran esos libros, cuándo habían nacido, cuándo murieron, pero nada más. En cambio allá nos hicieron leer obras de Shakespeare, por ejemplo, y de otros autores, en el cual no era cosa de que lo leyera cada quien, sino que el maestro nos iba guiando, decía, a ver, lee tal parte del libro, ¿verdad?, o algún pasaje, y luego nos decía, a ver, párale ahí. A ver, ahora, ¿tú cómo te imaginas que era ese salón donde estaban llevándose a cabo esa plática? ¿Cómo era el castillo? ¿Cómo venía vestida la gente? ¿En qué humor se encontraban? ¿Qué estaban pensando? Entonces dije, oye, pues estaba padre así, porque uno entiende lo que está haciendo, no nada más leyendo como perico, qué es lo que está pasando. Entonces yo tengo que hacer algo semejante con mis clases. Dije, tengo que darles algún tipo de mensaje a los alumnos para que verdaderamente sí aprendamos todos mucho. Y entonces, perdón, sí traje aquí un pequeño papelito
para leer algunas cosas, porque dicen que más vale 10 gramos de papel que 1 kilo de memoria. Y eso creo que todos sabemos ya de esto, ¿no? Entonces, decía yo que lo que buscamos aquí como profesión o como por qué el maestro, qué es lo que debe hacer el maestro, yo pongo aquí que creo que la misión de cualquier profesor debe ser el desarrollo de sus estudiantes para que descubran y logren su potencial completo, conformando una identidad única al respeto a sí mismos y a sus compañeros, así como comprometerse con el medio ambiente y la sociedad para enfrentarse a los retos del siglo XXI. Todos tenemos retos y lo importante es prepararnos para cumplir con esos retos. Y también otra cosa que yo pienso que es que el profesor tiene dos vertientes muy interesantes. Por un lado, la docencia es una vocación porque es el gusto de transmitir conocimientos adquiridos y experiencia. Y un apostolado porque hay que retribuir con algo lo mucho que hemos recibido de la sociedad. Entonces, por eso son dos motivos para mí muy fuertes que me impulsaron a dar clases y a sentirme. Ahora, lógicamente, las cosas van cambiando, los métodos y todo ello. El Cefat, desgraciadamente, no existía cuando empecé yo por aquí como maestro. He tomado cursos después, pero al principio no había nada de eso. Y entonces, pues trabajábamos al principio con pizarrones todavía, hasta negros nos tocaron, todavía algunos pizarrones negros con el gis blanco, ¿verdad? Luego también para poder hacer las presentaciones, el pizarrón, el franelógrafo, que ahí, por cierto, tengo un profesor muy querido mío que es papá acá de Orlando, en paz descanse, tu papá, era un maestro que dominaba el franelógrafo como nunca había visto una gente. Lanzaba así las cosas y pegaban directamente donde tenían que pegarse y explicaba. Entonces, hacía unas presentaciones muy, muy buenas. También usábamos de repente el retroproyector, usábamos también las transparencias. Pues todos son ya hoy cuestiones que yo creo que encontramos, si acaso se salvaron, en el Museo de Antropología, porque la verdad hoy en día ya tenemos aquí todo muy moderno, ¿verdad? Y eso facilita lógicamente la enseñanza. Es más, yo también he estado pensando que hay que mejorarse siempre, constantemente con las nuevas técnicas. Y desde hace 9 años doy también clase en otra universidad, que es la Universidad Banamex, para empleados de Banamex nada más. Y estas son por computadora. Yo entro a las 8 de la noche, mis alumnos también entran a un sitio especial y ese software que manejan aquí es muy amigable porque no nos vemos, nada más nos oímos y también vemos lo que tenemos ahí como material didáctico, más lo pintarrajeamos, le ponemos estrellitas y todo eso. Y los alumnos también, para comunicarse, levantan una manita, entonces dice, a ver, entonces le pasamos el micrófono y hace su pregunta. En fin, es bastante interesante y además abarcamos por toda la República, estamos conectados en ese momento para dar la plática. Y a mí me dijeron una vez, oye, no es muy difícil eso de dar clases por computadora. Dije, mira, seguramente tú algún día aprendiste a manejar y al manejar pues tenías el coche y tenías que meter el clutch, sacarlo, meter la velocidad, el freno después, el acelerador y así aprendiste a manejar. Sin embargo, ahorita manejas y ya no haces nada, esto es automático, ya todo lo tienes en la cabeza y no tienes que andar jalando el clutch ni nada de eso. Es igual aquí, te acostumbras y vas manejando perfectamente bien tu clase por lo que tienes que hacer, ¿verdad? Hasta exámenes hacemos de repente por computadora usando que tenemos ahí el correo electrónico, ¿verdad? O el chat, como le llaman también. Entonces, bastante agradable. Volviendo aquí, yo empecé en la universidad cuando éramos muy poquitos. El mayor salón que había aquí era mi salón. Éramos 30 alumnos, de los cuales 21 terminamos la carrera de Administración de Empresas. Y hace poquito sí nos invitaron aquí a una comida para celebrar los 50 años. Y pues encontramos a un chorro de amigos, ¿verdad? Que no nos hemos visto en muchos años.
Afortunadamente a mí sí me reconocieron bastante, no he cambiado tanto. Hubo otros que decían, hijo de mi vida, ¿y quién es este, verdad? Pero en fin, le hemos pasado muy bien. Me gustaría nada más, para concluir, porque tenemos poquito tiempo y no quiero mandarme aquí en el tiempo, comentarles dos cositas. Yo siento que hay dos retos importantes que debemos pensar un poquito. Yo admiro mucho la educación que tienen, por ejemplo, los médicos. Los médicos tienen que continuar estudiándose y preparándose y tienen que actualizar sus conocimientos. Entonces, cada X tiempo tienen un lapso para presentar las pláticas que han ido, los estudios que han ido, y entonces les revalidan o les dan una constancia de que están actualizados. Aquí, en el caso de los profesores, tenemos dos cosas. Por un lado, están los conocimientos que obtenemos a través de las nuevas técnicas educativas que nos proporciona aquí el Cefat. Para mí sería muy interesante que los maestros tuviéramos que tomar también una actualización con determinadas materias cada X tiempo para mantenernos al día, porque es imposible con tanta información el día de hoy mantenerse justo al último grito de la moda, ¿verdad? Y el segundo es también una actualización, pero esta actualización la haría yo de la materia que le corresponde a cada carrera. En nuestro caso, por ejemplo, sí coincidimos con el doctor y se han hecho ahí ahora tipo academias por materias. Nos juntamos los profesores que damos determinado tipo de materia, sea de producción o de finanzas, en fin, y comentamos los proyectos, comentamos lo que tiene que hacerse. Es más, intercambiamos, por ejemplo, estudios, casos prácticos, todo esto, para no repetirlos tampoco a los muchachos, que les haga aburrido, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es muy positivo. Entonces decía yo, ¿por qué no aprovechar a los alumnos que tienen la obligación de hacer algún tipo de servicio social y que actualicen lo último que hay sobre cualquier tipo de las materias, ¿verdad? Por ejemplo, en mercadotecnia, por decir una cosa, hay no sé si lo conozcan ustedes, un estudio ahora que se llama el Océano Azul. Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿qué es eso, verdad? Es un estudio que se hizo de que para poder competir no hay que ver al competidor de juntos, sino que hay que meterse a qué es lo que necesita exactamente el cliente, ¿verdad? Para poder formar nuestra propia estrategia de crecimiento y todo ello. Un ejemplo de esto es el Cirque du Soleil, que no es igual que los libros que estaban anteriormente, se fue por otra vertiente y ha sido un éxito. Entonces, este tipo de cosas están saliendo constantemente y eso tenemos que mantenernos actualizados para saber qué es lo que podemos dar también y que no sientan que estamos ya, como dicen aquí en los libros que ya están casi en el museo, ¿verdad? Entonces, esa era fundamentalmente mi plática del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos la primera aportación, un profesor con mucha experiencia en la casa. Dos cosas me han gustado especialmente. Una, su visión tan optimista. Hay gente que dice que la gente se quema a lo largo de su carrera y que acaba un poco desesperado, pero es todo lo contrario de lo que usted nos cuenta, ¿no? Que lo ve con mucha alegría y mucho optimismo, tanto lo que ha sido su vida. Y luego hay una cosa muy interesante que es, yo creo, para muchos profesores, esa posibilidad de combinar la vida académica y la vida profesional, ¿no? Porque también si no uno se va alejando de lo que es la vida real y la academia es como un mundo que se genera su propio discurso y su propia idea y al final es curioso, pues yo no sé si ha sido aquí. Algunos profesores, yo creo que ha sido en México, en Guanajuato, me decían, mire, eran de fiscal, tenemos que enseñar una ley fiscal, como cambiar los contenidos es tan complicado que hay que pasar 1000 trámites, tenemos que enseñar leyes fiscales que ya no están vigentes. Porque para cambiar el programa tendríamos que haber hecho una solicitud que lleva meses y al final tenemos que estar explicando unas leyes que ya no están vigentes. La burocracia.
Sí, ese tipo de cosas que... Y de hecho hay algunas universidades que el practicum se lo están ofertando también a los profesores, para que vayan a la vida real, vayan a una empresa, vayan a un donde sea y conozcan cómo está evolucionando el asunto para que cuando vuelvan a la universidad tengan alguna cosa interesante que decir, ¿no? Muy bien, 40 y pico años, no nos dice 44 años, una buena experiencia. Vale. Muy bien, bueno, vamos al siguiente profesor.